Una niña entre revoluciones. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul, una residencia de muros color cobalto ubicada en Coyoacán, un entonces apacible barrio en las afueras de Ciudad de México. Aunque en los documentos aparece esa fecha, ella insistía en decir que había nacido en 1910, justo el año en que estalló la Revolución Mexicana. No era un simple capricho cronológico, era una declaración de principios, una forma simbólica de atar su vida a los grandes cambios de su país. Frida no nació durante la Revolución, pero quiso que su existencia fuera parte de ese movimiento, como si intuyera que su historia personal también sería una lucha constante contra todo tipo de opresiones, físicas, sociales, ideológicas. Creció en un hogar de contrastes. Su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo de origen húngaro-alemán que había llegado a México en el siglo XIX, escapando de una Europa convulsa. Hombre meticuloso, reservado, dedicado al retrato arquitectónico, fue también quien despertó en Frida una primera conexión con la imagen, con la estética del encuadre y la composición. Con él aprendió a observar el mundo con detenimiento, a reconocer la belleza en lo cotidiano, a descubrir que el arte no necesariamente se encuentra en los grandes museos, sino también en una fachada, en una grieta, en un gesto. Su madre, Matilde Calderón, en cambio, era profundamente religiosa, de raíces indígenas y carácter severo. Frida la describía como una mujer cálida en su fe, pero fría en su afecto. Esa dualidad materna, entre devoción y distancia, dejaría huella en su vida emocional. Desde pequeña mostró una personalidad intensa, curiosa, enérgica. A los 6 años, sin embargo, su mundo cambió de forma abrupta cuando contrajo poliomielitis. La enfermedad afectó su pierna derecha, dejándola visiblemente más delgada y con una leve cojera que la perseguiría durante toda la infancia. Para una niña que soñaba con correr, explorar, jugar sin límites, el diagnóstico fue devastador. Pero si algo comenzó a notarse desde entonces, fue su capacidad de resistencia. En lugar de esconder su pierna enferma, empezó a usar pantalones, faldas largas, botas altas, y cuando los niños la llamaban Frida la Coja, ella les respondía con insultos aún más ingeniosos. Aprendió a defenderse sola, a construir una identidad propia lejos de la lástima y el estigma. Durante esos años, encontró refugio en su propio mundo interior. Leía vorazmente, escribía pequeños cuentos y fantaseaba con seres inventados que llenaban su mente de colores. Le gustaba disfrazarse, fingir acentos, inventar historias, provocar reacciones. Cualquier ocasión servía para llamar la atención no desde la debilidad, sino desde la creatividad. El dolor físico se convirtió en un componente más de su personalidad, no como víctima, sino como superviviente. De algún modo, incluso de niña, parecía tener una noción clara de que su vida no sería común, de que estaba destinada a caminar por un sendero más escarpado que el de los demás. La Casa Azul, el espacio donde creció, no era solamente un lugar físico, era un universo entero cargado de símbolos. En sus patios florecían las bugambilias, las fuentes bullían con agua cristalina y las paredes guardaban silencios largos. Allí convivían las tradiciones mexicanas, los libros europeos, las imágenes religiosas, los artefactos prehispánicos, las cámaras de su padre y los rezos de su madre. Ese entorno híbrido, caótico pero fértil, formó el primer imaginario de Frida. Su identidad mestiza no era solo cultural, también era estética. Y desde entonces, su mirada comenzaba a gestarse entre altares, retratos, dolores y colores.
Los años siguientes trajeron nuevas oportunidades. Ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, una institución de élite que pocas mujeres podían alcanzar en esa época. Allí conoció a un grupo de jóvenes intelectuales, los cachuchas, con quienes compartía ideas, bromas y debates apasionados. Frida no solo destacaba por su inteligencia, sino también por su humor sarcástico y su estilo provocador. Estudiaba medicina con la intención de convertirse en doctora, pero ya entonces su vida oscilaba entre lo racional y lo creativo. La ciencia la fascinaba, pero la imaginación era más fuerte. Ese fue un momento de calma engañosa. Todo parecía ir encauzándose. Una joven brillante, rebelde, que desafiaba los moldes de su época. Sin embargo, el destino tenía otro plan para ella. Y cuando una tarde, al volver a casa, subió a un autobús que jamás llegó a su destino, la historia de Frida Kahlo cambió para siempre. Fue un instante, una colisión brutal, una fracción de segundo que quebró su cuerpo, interrumpió sus planes y la empujó hacia el abismo del dolor. Pero también fue allí, en el epicentro de esa tragedia, donde empezó a gestarse la Frida inmortal. Lo que sigue es una historia marcada por la reconstrucción, no solo física, sino también espiritual. Un viaje que convierte a una joven herida en una artista capaz de transformar su sufrimiento en imágenes eternas, de esas que no solo se miran, sino que se sienten. Y para entender ese renacer, hay que entrar en la habitación en que Frida pasó meses inmóvil, rodeada de corsés, pinceles y espejos, donde empezó a pintar no lo que veía, sino lo que ardía por dentro. Dacier. El accidente que cambió su destino. El cielo de Ciudad de México estaba cubierto de nubes cuando Frida subió al autobús junto a su entonces novio Alejandro Gómez Arias. Tenía apenas 18 años. Era septiembre de 1925 y la vida parecía comenzar a desplegarse ante ella con un ritmo prometedor. Acababa de salir de la preparatoria. El ambiente intelectual le resultaba estimulante. Sus lecturas eran apasionadas, sus debates políticos cada vez más encendidos, y soñaba con estudiar medicina para conocer a fondo los misterios del cuerpo humano. No había todavía en ella una vocación artística definida. Pintar no era más que una posibilidad lejana. Lo suyo era la ciencia, el conocimiento, la búsqueda racional de respuestas. Sin embargo, en el transcurso de ese día, una fracción de segundo interrumpió bruscamente toda esa construcción y convirtió su cuerpo en un campo de batalla. El autobús iba medio lleno. Frida, como siempre, estaba de buen humor, charlando con Alejandro, cuando en una intersección, sin que hubiera tiempo de reacción, un tranvía metálico impactó violentamente contra el costado del vehículo. La colisión fue brutal, desproporcionada, catastrófica. La estructura de madera del autobús se astilló, los cuerpos fueron lanzados hacia todos lados, y el caos envolvió la escena en una mezcla de gritos, sangre y polvo. A Frida la encontraron debajo de los escombros. La barandilla del propio vehículo había atravesado su pelvis desde un costado, saliendo por el otro. Tenía fracturada la columna vertebral en varios puntos, las costillas astilladas, la clavícula rota, el hombro dislocado, la pierna derecha triturada en 11 partes y el pie dislocado, el útero perforado. Había sangre por todas partes. Un testigo dijo que parecía envuelta en oro, porque el impacto había hecho que un pasajero derramara una bolsa de polvo dorado sobre su cuerpo herido. Una imagen que parece extraída de una pintura surrealista, pero que fue tan real como la propia muerte que la rozó en ese instante. La llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos apenas creían que sobreviviría. Fueron días de incertidumbre, noches sin sueño, cuerpos familiares rondando su cama esperando un milagro. Pero Frida, incluso entonces, no soltó el hilo de su conciencia.
La vida no se le escapaba. Se aferraba a ella con una obstinación que sorprendía a todos. Pasó más de un mes inmóvil, cubierta con un yeso entero, en una especie de sarcófago blanco que la mantenía rígida y en soledad. Y en ese encierro forzado, algo nuevo comenzó a despertarse dentro de ella, algo más allá del dolor, más allá del miedo, más allá incluso del futuro incierto que le aguardaba. Lo primero fue el silencio, un silencio espeso, largo, casi mineral. Luego, el aburrimiento profundo de los días que no avanzaban. Y después, una necesidad urgente de expresarse, de decir lo que no podía decir en voz alta, de entender qué estaba pasando dentro de su cuerpo y de su mente. Su padre, que había visto en ella desde pequeña una chispa artística, le instaló un pequeño espejo en el techo, justo encima de su cama. También mandó a construir un caballete adaptado a su condición. Frida, casi sin saber por qué, comenzó a pintar. Tomó pinceles, colores, una paleta básica y se miró a sí misma. Lo primero que encontró no fue belleza, ni siquiera esperanza, sino extrañeza. No reconocía su rostro. No era ya la adolescente que se había subido a aquel autobús. Era otra, rota, vulnerable, nueva. Y quiso retratarla. Así comenzó un proceso que nadie, ni siquiera ella, pudo prever en su verdadera dimensión. Cada trazo era una forma de reconstrucción interna. No pintaba por entretenerse, pintaba por necesidad. Era como si, al trazar los contornos de su rostro, intentara delimitar su nuevo lugar en el mundo. Pintar se convirtió en un acto de afirmación, una manera de decir: estoy aquí, sigo viva y tengo algo que contar. Poco a poco, el dolor físico se mezcló con las imágenes. Sus ojos comenzaron a ser más expresivos, sus cejas más marcadas, su boca más firme. Aunque estaba encerrada en su cama, su imaginación caminaba libre por territorios que aún no conocía. Empezó a llenar cuadernos, a experimentar con símbolos, a incorporar elementos de la cultura mexicana que tanto la fascinaba. El cuerpo, que hasta entonces había sido su prisión, empezó a convertirse en su lienzo. El accidente no fue solamente un hecho traumático, sino también un corte existencial. A partir de entonces, su vida se dividió en dos: la de antes y la de después. La muchacha que soñaba con batas blancas y laboratorios quedó atrás, sepultada bajo el metal del tranvía. La mujer que emergió de la camilla era otra. Había conocido el límite, y desde ahí, el arte apareció como una forma de enfrentarlo sin retroceder. Pintar no era una elección artística, era una forma de mantenerse cuerda en medio de la devastación. Cuando por fin pudo levantarse, aún con dificultad, la vida le ofrecía un escenario completamente distinto. Las secuelas físicas eran muchas, y las emocionales, incalculables. Pero había algo que la sostenía desde dentro. Una voz que ya comenzaba a formarse con nitidez. Una mirada que no se conformaba con lo superficial. Frida estaba empezando a descubrir su lenguaje. Todavía no sabía hacia dónde la llevaría, ni cómo sería recibida. Pero lo que sí sabía es que ya no podía dejar de hacerlo. Y aunque todavía faltaban años para que el mundo conociera su obra, lo esencial ya estaba puesto sobre la mesa. La herida, el espejo, el color, y una voluntad tan feroz que incluso el dolor tuvo que aprender a convivir con ella. Desde ese punto, nada volvería a ser igual. Pintar para no morir. Encerrada en su habitación,
Inmovilizada durante meses por una sucesión de corsés de yeso, Frida Kahlo comenzó a explorar un universo nuevo y profundamente personal. No se trataba de un viaje hacia el exterior, sino de una expedición hacia lo más íntimo de su cuerpo y de su mente. El accidente había destruido no solo su movilidad, sino también toda noción de futuro inmediato. Estudiar medicina, tener una vida común, formar parte de una normalidad social, todo aquello había desaparecido de un golpe, y en ese vacío, tan brutal como absoluto, apareció la necesidad de crear. Fue en esa frontera entre el dolor y el encierro donde el pincel se volvió imprescindible, no como un hobby ni como una distracción, sino como una forma de mantenerse en pie desde la horizontalidad. Los primeros cuadros surgieron sin pretensión artística. Frida pintaba sobre madera, sobre cartón, sobre lo que tuviera a mano. Se representaba a sí misma, con el rostro quieto, los ojos fijos, los fondos planos, como si necesitara verse desde afuera para empezar a entender qué quedaba de ella después del accidente. Sus autorretratos eran ejercicios de reconocimiento, pero también de afirmación. Cada trazo era una forma de decir, aquí estoy. Aunque el cuerpo no respondiera, aunque el dolor no diera tregua. En esos primeros años, su técnica todavía era rudimentaria, pero ya se percibía una pulsión emocional potente, una necesidad de traducir en imágenes lo que no podía decirse con palabras. Pintaba recostada, con la espalda entablillada y una paleta sobre el abdomen. La luz entraba por las ventanas de la casa azul e iluminaba su rostro cansado, su ceño concentrado, su pulso firme. En ese espacio, el tiempo parecía adquirir una forma distinta. No había días ni noches claras, sino un continuo de pensamientos, recuerdos, sensaciones físicas y tormentos íntimos que encontraban salida en cada cuadro. El arte, sin ella buscarlo, empezó a funcionar como una forma de terapia involuntaria, como una manera de reparar el alma a través de la imagen, del símbolo, del color. Su primera obra reconocida fue un autorretrato que regaló a Alejandro, el mismo joven con quien viajaba en el autobús el día del accidente. En él, Frida aparece con un vestido oscuro, el cabello recogido, el rostro solemne, casi hierático. A sus espaldas, un fondo neutro, sin distracciones. No hay en esa imagen elementos decorativos ni fantasía evidente, pero la intensidad con la que se mira a sí misma ya contiene la semilla de lo que vendría después. Desde el inicio, sus autorretratos no fueron ejercicios de estilo, sino confesiones silenciosas. Con el paso de los años, mientras su salud oscilaba entre breves recuperaciones y nuevas recaídas, su obra comenzó a adquirir complejidad. Frida incorporó elementos del folclore mexicano, símbolos religiosos, imágenes de anatomía médica y referencias visuales que mezclaban el arte popular con una sensibilidad profundamente íntima. Le interesaban las exvotos, esas pequeñas pinturas religiosas ofrecidas en agradecimiento por milagros, y supo adaptarlas a su propio lenguaje visual. Cada cuadro se volvió un pequeño altar, un objeto de devoción personal, donde podía hablar de sí misma sin filtros ni concesiones. A diferencia de muchos artistas de su época, Frida no se preocupaba por la perspectiva académica ni por las reglas del canon. No necesitaba parecerse a nadie. Su arte era un territorio salvaje, cargado de emociones crudas, escenas simbólicas, detalles cargados de ironía, ternura o violencia. Retrataba sus miedos, sus sueños, sus traumas. Pintaba los efectos de los tratamientos médicos, las operaciones, los corsés, los dolores menstruales, los abortos espontáneos. Cada pincelada era una confesión. No buscaba embellecer la realidad, sino capturarla desde sus bordes más agudos. La pintura se convirtió en un espejo honesto,
a veces brutal, que le permitía sostenerse cuando el cuerpo no podía más. En esa etapa temprana, también comenzó a asumir que el arte no tenía que ser un acto solitario. Mostró sus cuadros a familiares, amigos, conocidos, y más de uno quedó impresionado por la fuerza de esas imágenes, por la crudeza y la delicadeza que podían convivir en un mismo lienzo. Frida empezó a comprender que tenía algo que decir, y que su forma de decirlo no se parecía a la de nadie más. No necesitaba imitar a los grandes maestros, ni reproducir técnicas extranjeras. Todo lo que necesitaba estaba dentro de ella. Su dolor, su deseo, su mirada, su cuerpo como campo de batalla, y su imaginación como única ruta de escape. Aunque todavía no era reconocida ni como artista ni como figura pública, algo profundo se estaba gestando. Había dejado atrás la idea de convertirse en doctora de cuerpos y había empezado a ser testigo de su propio proceso de sanación a través del arte. En lugar de auscultar pacientes, abría su propio pecho en cada cuadro y lo mostraba sin pudor. En vez de recetar, confesaba. Era como si, a través del color y la forma, estuviera encontrando la manera de narrarse a sí misma con la precisión de una cirujana y la intensidad de una poeta. Ese lenguaje tan particular, tan visceral y honesto, no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Y aunque aún no lo sabía, el destino estaba por poner en su camino a un personaje fundamental. Alguien que marcaría no solo su carrera artística, sino cada rincón de su existencia. Diego Rivera y la tormenta del amor. Frida Kahlo tenía 21 años cuando decidió que era el momento de mostrar sus cuadros a alguien con criterio, a alguien capaz de decirle, sin condescendencia, si aquello que estaba haciendo tenía valor artístico real o si se trataba solo de una catarsis privada sin proyección posible. El nombre que eligió no fue casual. Diego Rivera, el muralista más famoso de México en ese momento. Un artista consagrado, venerado por unos y odiado por otros, pero indiscutiblemente influyente y con una personalidad desbordante. Frida no tenía miedo. Llevó sus cuadros al edificio de la Secretaría de Educación Pública, donde Diego trabajaba en uno de sus murales, y sin rodeos, le pidió que los viera. Rivera se detuvo, los observó uno a uno con atención, y después de unos minutos en silencio, le dijo algo que marcaría el resto de su vida. «Tienes talento de verdad». Ese fue el inicio de una relación que iría mucho más allá de lo artístico. Se casaron en 1929. Ella tenía 22 años, él 43. La diferencia de edad, de estatura, de experiencia y de fama era inmensa, pero ninguno de esos factores impidió que la conexión entre ellos se volviera inmediata y profunda. Frida estaba fascinada por la inteligencia de Diego, por su compromiso político, por su visión del arte como herramienta de transformación social. Diego, por su parte, quedaba hechizado por la autenticidad feroz de Frida, por su mirada penetrante, por la intensidad emocional que vibraba en cada uno de sus cuadros. La unión fue rápida, impulsiva y celebrada con polémica. Desde fuera, pocos entendían qué podía ver una joven brillante y bella en ese hombre corpulento, de rostro áspero y hábitos caóticos. Pero lo cierto es que entre ellos se gestó una complicidad que trascendía lo superficial. Frida admiraba el talento de Diego con devoción casi religiosa, pero no era sumisa ni complaciente. Se le plantaba con carácter, lo enfrentaba cuando era necesario, lo provocaba cuando quería y lo adoraba cuando lo sentía. Diego la llamaba su Friducha, con ternura, aunque nunca dejó de actuar como el muralista monumental que se creía el centro del universo. Y,
En muchos sentidos, así lo era. Viajaban juntos, trabajaban juntos, discutían sobre política, sobre arte, sobre México, sobre la vida. Vivieron en San Francisco, en Nueva York, en Detroit, donde Rivera tenía encargos importantes, y Frida comenzó a observar, con mezcla de admiración y desencanto, la cultura estadounidense, su opulencia, su contradicción, su falta de alma. Pero si en el arte compartían terreno fértil, en el amor todo era mucho más complejo. Diego era incapaz de ser fiel. Mantenía relaciones paralelas con una naturalidad devastadora. Frida, aunque conocía ese aspecto de él desde el inicio, no estaba preparada para lo que significaría convivir con esa infidelidad constante. La hería, la destruía por dentro, aunque intentara disimularlo con ironía o con actitudes desafiantes. En una ocasión, Diego tuvo un romance con Cristina Kahlo, la hermana menor de Frida, lo que representó uno de los golpes más crueles que recibió. La traición no era solo amorosa, era familiar, íntima, una fisura en la estructura emocional que había construido alrededor de él. Frida, en respuesta, comenzó a tener sus propias relaciones. Algunos fueron episodios breves, otros más intensos. Se enamoró de hombres y mujeres sin esconderlo. Entre sus amantes se contaron nombres como León Trotsky, cuando éste estuvo exiliado en México, o la cantante Chabela Vargas, que años más tarde hablaría abiertamente del amor que le tuvo. Frida no se disculpaba por sus afectos, ni pedía permiso para sentir. Si había aprendido algo del dolor físico, era a no pedir permiso para vivir. La relación con Diego sobrevivió, con idas y vueltas. Se separaron en 1939, cuando la tensión se volvió insoportable, pero se volvieron a casar apenas un año después. El vínculo entre ellos no respondía a normas convencionales. No se amaban con tranquilidad, sino con una especie de violencia sagrada. Se necesitaban y se repelían, se curaban y se herían, se buscaban incluso cuando el orgullo y el rencor se interponían. Diego era parte de la sangre de Frida, y ella era parte del genio de Diego, aunque muchas veces él no supiera reconocerlo abiertamente. A su manera, se pertenecían. Y si bien su historia compartida está plagada de conflictos, también dejó momentos de creatividad compartida, de inspiración mutua, de defensa pública. Rivera nunca negó la grandeza de Frida como artista. Incluso llegó a decir que era la mejor pintora de México. Pero más allá del juicio técnico, lo que quedó claro es que el amor entre ellos, por más caótico y doloroso que fuera, alimentó sus obras, sus decisiones, su forma de entender el mundo. Fue un amor imperfecto, desmesurado, lleno de sombras, pero también de pasajes luminosos que solo ellos conocieron por completo. Con Diego en su vida, Frida no solo vivió el amor en su forma más desbordante, también encontró el coraje para afirmar su lugar en el mundo del arte, ya no como acompañante del gran muralista, sino como una voz que tenía algo propio que decir. A partir de ahí, su obra comenzó a volverse más decidida, más simbólica, más cargada de sentido político, de afirmaciones estéticas y emocionales que no dejaban espacio para la indiferencia. Fue justo en ese punto, mientras la relación con Diego seguía evolucionando en medio del caos, que Frida comenzó a consolidar algo aún más profundo. Una identidad inquebrantable, capaz de desafiar las normas establecidas, de jugar con los límites del género, de reírse del qué dirán y de construir una versión propia de la libertad. Frida libre y feroz.
A medida que los años pasaban y Frida Kahlo se consolidaba como una presencia cada vez más singular en los círculos artísticos e intelectuales de México, su figura pública empezaba a expandirse mucho más allá del ámbito pictórico. No era únicamente la esposa de un muralista célebre, ni una artista en recuperación tras un accidente devastador. Frida comenzaba a convertirse en una entidad por sí misma, un personaje que desafiaba convenciones, que incomodaba a las normas establecidas, que desbordaba cualquier etiqueta. Su forma de vestir, de hablar, de caminar, de estar en el mundo, no era simplemente una expresión estética o un capricho personal, sino una manifestación ideológica, una afirmación constante de su derecho a ser, sentir y vivir como le diera la gana. Frida no encajaba en el molde tradicional de mujer que dominaba en la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX. Rechazaba la idea de feminidad suave, sumisa y decorativa que se imponía en las revistas, en las iglesias, en los salones. Prefería las faldas largas de Tehuana, los bordados de Oaxaca, las joyas artesanales, los colores encendidos, los peinados trenzados y adornados con flores vivas. Su indumentaria no era un disfraz ni una moda pasajera, sino una declaración identitaria. En su forma de vestirse había una mezcla de orgullo indígena, rebeldía política y desafío personal. Elegía con precisión cada elemento, y lo hacía para reivindicar una raíz cultural a la que muchos de sus contemporáneos, especialmente dentro de las élites, miraban con desprecio o con condescendencia. Pero más allá de la estética, lo que hacía de Frida una figura radical era su actitud. Tenía una lengua afilada, un humor negro que desarmaba a quienes intentaban subestimarla, una inteligencia crítica que le permitía analizar desde la política internacional hasta los absurdos del matrimonio con una claridad desarmante. Fumaba cigarrillos con la misma calma con que citaba a Marx, o se reía de las poses de los intelectuales. En los salones donde se discutía arte, ella hablaba de cuerpo, de deseo, de dolor, y lo hacía sin eufemismos ni rodeos. En una época en que muchas mujeres educadas aún temían opinar con fuerza, Frida lo hacía como si no pudiera imaginar otra forma de estar presente. Su sexualidad era parte de esa misma libertad feroz. No escondía sus relaciones con mujeres, tampoco sus aventuras con hombres, incluso mientras estaba casada con Diego. No buscaba provocar ni escandalizar, simplemente vivía con intensidad lo que sentía, sin pedir disculpas por ello. En los años 30 y 40, este tipo de conductas no solo eran mal vistas, sino que podían tener consecuencias reales: exclusión social, desprecio público, aislamiento. Frida lo sabía, pero nunca dio un paso atrás por temor. Había sufrido demasiado en su cuerpo como para aceptar restricciones en su alma. Si el mundo quería encasillarla, ella respondía con ironía o directamente con desprecio. Sabía que no era fácil de digerir, y le gustaba que fuera así. También su pensamiento político la colocaba en una posición incómoda para muchos. Militante comunista convencida, admiradora de Lenin, defensora de la Revolución Soviética, aunque luego también supo criticarla, Frida veía el arte como una herramienta para expresar no solo el dolor individual, sino también la injusticia colectiva. No creía en el arte decorativo, en la pintura que se colgaba para embellecer una sala. Quería que su obra golpeara, interpelara, agitara conciencias. Participaba en marchas, firmaba manifiestos, asistía a reuniones clandestinas, prestaba su casa para recibir a exiliados. En su ideario político, el arte y la vida no estaban separados por fronteras claras. Pero esta libertad no era gratuita. La pagaba todos los días con el juicio ajeno, con las críticas veladas o directas,
con la mirada de quienes la consideraban vulgar, excéntrica, desequilibrada. También con el peso interno de sostener una personalidad tan potente mientras su cuerpo se iba resquebrajando por dentro. Porque mientras su espíritu se fortalecía, su salud seguía deteriorándose, y ella debía cargar con ese doble desafío. Afirmarse como mujer libre mientras enfrentaba una fragilidad física constante, que no daba tregua y exigía cada vez más sacrificios. Frida no vivía su identidad como una bandera abstracta, sino como una práctica cotidiana. La libertad, para ella, no era un concepto teórico, sino una forma de respirar. Vivía entre corsés, pastillas y hospitales, pero su voz seguía siendo clara, fuerte, irreverente. Y en cada gesto suyo, desde el modo en que decoraba su casa hasta la forma en que hablaba con los visitantes, había un mensaje firme. Nadie me dice cómo debo ser. Esa misma actitud desafiante y vital, esa mezcla de dolor y risa, de tragedia y belleza, empezó a reflejarse con mayor claridad en sus obras, que poco a poco abandonaban la timidez del autorretrato tradicional para transformarse en escenarios simbólicos donde el cuerpo y el alma se enfrentaban cara a cara, sin máscaras ni adornos superfluos. Desde ese momento, sus cuadros comenzaron a transformarse en piezas que no solo narraban lo vivido, sino que también denunciaban, exploraban, imaginaban y desbordaban los límites impuestos por la cultura, la religión o la medicina. Y así, su arte se volvió inseparable de su vida, un espejo en el que el mundo entero estaba a punto de asomarse. El espejo del alma en cada lienzo. En la obra de Frida Kahlo no hay intención de disfrazar la realidad, ni de embellecerla. Cada cuadro, cada trazo, cada símbolo que aparece en sus lienzos es una extensión directa de lo que siente, de lo que recuerda o de lo que aún le duele. Su arte es profundamente autobiográfico, pero no cae en la simple descripción de hechos, porque Frida nunca pinta lo que ve con los ojos, sino lo que le arde por dentro. Lo suyo no es una reproducción del mundo exterior, sino un viaje hacia los paisajes internos que habita desde el cuerpo, la memoria y la emoción. Esa es la razón por la que mirar sus cuadros produce una extraña sensación de cercanía, como si el espectador se convirtiera en testigo de algo que, aunque íntimo y ajeno, le resuena profundamente. Sus autorretratos, que son la columna vertebral de su obra, van mucho más allá de la imagen. Son declaraciones. En ellos, Frida aparece siempre con una presencia firme, el rostro casi inmutable, los ojos que miran de frente sin pestañear. No se trata de una simple repetición de su figura, sino de una exploración constante de su identidad en todas sus dimensiones. La mujer herida, la amante traicionada, la militante combativa, la niña enferma, la madre frustrada, la artista poderosa. Cada uno de estos autorretratos es un capítulo, un espejo emocional que la obliga a enfrentarse con lo que está viviendo. Porque cuando el cuerpo se vuelve territorio del dolor, la pintura se convierte en el único mapa posible para no perderse. Hay obras que resultan imposibles de olvidar. La columna rota, por ejemplo, muestra a Frida desnuda, con la piel abierta en canal, y en lugar de su columna vertebral, una estructura jónica quebrada en múltiples fragmentos. Está cubierta por un corsé metálico que la mantiene erguida, mientras lágrimas enormes le recorren el rostro. En el fondo, un paisaje árido, vacío, sin consuelo. Esa pintura no solo revela su padecimiento físico, sino la sensación de aislamiento, de fragilidad expuesta, de vulnerabilidad estructural. No es una escena melodramática,
Es la traducción exacta de cómo se siente vivir atrapada en un cuerpo roto que exige fortaleza cada día. En Henry Ford Hospital, una de sus obras más conmovedoras, Frida retrata el momento posterior a un aborto espontáneo que sufrió en Estados Unidos. Está recostada en una cama hospitalaria, desnuda, ensangrentada, flotando sobre un fondo gris que combina el vacío con la asepsia clínica. De su cuerpo salen cintas rojas que la conectan con distintos objetos. Un feto, una pelvis, una flor marchita, una máquina médica. No hay metáforas crípticas. Todo es directo, visceral, irrebatible. Esa capacidad de hablar desde la experiencia sin filtros es lo que hace que su obra se sienta honesta, incluso cuando el lenguaje simbólico se vuelve complejo. En Las dos Fridas, pintada poco después de su separación de Diego Rivera, se representa a sí misma en dos versiones. Una con el vestido tradicional de tehuana, fuerte, completa, con el corazón expuesto pero intacto. Y otra vestida de blanco europeo, con el corazón abierto, sangrando y las venas cortadas. Ambas están tomadas de la mano, y entre ellas fluye la sangre como un vínculo doloroso pero inevitable. Esta obra es un ejemplo claro de cómo Frida construye escenas simbólicas para hablar de sus emociones, pero sin perder la dimensión cultural y política que le interesa mantener. Lo personal y lo colectivo conviven en cada rincón de sus cuadros, como si la historia de su cuerpo fuera también la historia de un país desgarrado, una nación en reconstrucción. Frida nunca se consideró parte del surrealismo, aunque André Breton, uno de sus principales teóricos, la declaró miembro honoraria del movimiento. Ella se reía de esa etiqueta, decía que no pintaba sueños, sino su propia realidad. Y tenía razón. A diferencia de los surrealistas europeos, que intentaban escapar del mundo racional a través del subconsciente, Frida no huía de nada. Se enfrentaba a lo más duro de su existencia y lo transformaba en símbolo. No buscaba lo onírico, sino lo inevitable. Y en ese proceso, su lenguaje plástico se volvió único. Cada obra era un poema visual, una oración de carne, una carta a quienes pudieran ver más allá de los colores. Sus cuadros también están poblados de elementos mexicanos, animales, frutas, vestimentas, íconos religiosos, referencias indígenas. Todo eso construye una estética profundamente nacional, pero no folclórica. Ella no representa a México como postal turística, sino como parte esencial de su forma de estar en el mundo. Desde los monos que acarician sus hombros hasta las espinas que perforan su piel, cada detalle conecta su biografía con un imaginario colectivo más amplio. Y aunque su estilo parecía alejado de las modas imperantes, poco a poco comenzó a despertar atención fuera del círculo íntimo. Había algo en su obra que tocaba una fibra que los artistas más calculados no lograban alcanzar. Frida no decoraba paredes, sino que abría heridas con pinceladas precisas. Su pintura no pedía permiso ni buscaba agradar. Simplemente existía con la misma contundencia que su vida. En ese punto, el arte ya no era solamente su refugio, sino también su grito. Y mientras su salud se deterioraba, su obra ganaba densidad, fuerza y una honestidad que muy pocos podían sostener frente al lienzo sin temblar. El cuerpo como prisión y resistencia. A lo largo de su vida, Frida Kahlo convirtió su cuerpo en escenario de luchas silenciosas, territorios ocupados por el dolor y campos de batalla donde se jugaban a diario la dignidad, la rabia y la voluntad de seguir existiendo a pesar del desgaste. Su cuerpo, desde aquella tarde del accidente, nunca volvió a ser un cuerpo normal. No hubo días sin dolor, sin limitaciones físicas, sin alguna herida abierta o alguna nueva cicatriz sumándose a las anteriores. Y sin embargo, ese mismo cuerpo,
cada vez más fragmentado, más intervenido por la medicina, más dependiente de corsés y muletas, fue también la herramienta desde la cual Frida construyó una identidad poderosa, una estética inconfundible y una fuerza simbólica que no se extinguió ni en los momentos más oscuros. Durante los años 40, sus problemas de salud se intensificaron con una violencia implacable. Las operaciones se hicieron cada vez más frecuentes y más agresivas. Le operaron la columna, los pies, la pierna derecha en varias ocasiones. La medicina de la época no contaba con los avances actuales, y muchas de las intervenciones a las que fue sometida tenían más de experimentación desesperada que de solución eficaz. Las cicatrices se acumulaban, y el dolor crónico se volvió parte inseparable de su cotidianidad. A veces pasaba semanas enteras postrada en cama, sin poder moverse, y cuando lograba levantarse, lo hacía a fuerza de voluntad y medicación, muchas veces arrastrando las piernas, ayudándose con bastones, o caminando con un gesto que desafiaba cualquier lástima ajena. A pesar del deterioro, o tal vez precisamente por él, Frida no abandonó su obra. Pintar seguía siendo su refugio, su manera de transitar el dolor sin perder el control. Su cuarto se transformó en un taller improvisado. A veces trabajaba acostada, otras sentada en sillas especiales que le permitían sostenerse sin forzar la espalda. Diego le mandaba construir dispositivos que facilitaban su actividad artística. La pintura se mantuvo viva porque era, en muchos sentidos, la única parte de su vida que no estaba completamente sujeta a los límites de su cuerpo. Allí, sobre el lienzo, podía abrirse, llorar, sangrar, gritar o volar sin necesidad de moverse físicamente. También su vestimenta fue adaptándose a su nueva realidad. Los vestidos largos de teguana no solo eran una elección estética, sino una forma de ocultar las deformaciones, las prótesis, las cicatrices, las flores en la cabeza, los collares llamativos, las camisas bordadas y los colores vibrantes eran una forma de disfrazar el dolor, de cubrir la enfermedad con belleza. Mientras por dentro se desmoronaba lentamente, por fuera proyectaba una imagen intensa, llena de vida, casi teatral. Nunca se permitió parecer débil. La fragilidad no era un atributo que quisiera mostrar. Su lucha era silenciosa, pero constante. Con el tiempo, y debido al uso prolongado de medicamentos, especialmente morfina, su dependencia a los analgésicos fue creciendo. El dolor se aliviaba durante algunas horas, pero la lucidez también se nublaba. A veces escribía en su diario con una mezcla de euforia, melancolía y alucinación. Dejaba frases breves, dibujos grotescos, pensamientos dispersos, confesiones solitarias. Sus palabras hablaban del hastío, del cansancio, de la necesidad de seguir aunque no tuviera ya demasiadas fuerzas. Y sin embargo, al día siguiente, volvía a tomar el pincel, volvía a recibir visitas, volvía a reír con una carcajada ronca que contrastaba con el desgaste evidente de su rostro. A medida que el cuerpo le daba menos margen de movimiento, su universo interior se hacía más intenso, más simbólico, más radical. Sus cuadros eran cada vez más densos, más oscuros, más explícitos en la representación del dolor. En algunos aparecía con clavos en el rostro, en otros mutilada, abierta en canal, rodeada de sangre, atada con cintas, empalada por columnas rotas. No buscaba conmover al espectador de forma superficial. Buscaba compartir la experiencia real, mostrar lo que significa vivir con un cuerpo que se convierte en enemigo, y cómo aún desde esa prisión se puede gritar con fuerza. La amputación de su pierna derecha, en 1953, fue uno de los episodios más duros. Una infección grave, maltratada, obligó a los médicos a cortar por debajo de la rodilla.
La cirugía fue devastadora, no solo físicamente, sino emocionalmente. Durante días cayó en un estado de tristeza profunda. En su diario escribió que había perdido la alegría, que el dolor ya no era físico, sino del alma. Y sin embargo, poco después de esa operación, organizó una exposición en Ciudad de México y decidió asistir en camilla, acostada, vestida como una reina indígena, rodeada de música, tequila y amigos. Convirtió el acto más trágico en una fiesta, y esa exposición fue un gesto de desafío, de dignidad, de resistencia absoluta. Frida convirtió la enfermedad en parte de su lenguaje artístico. No la escondió, no la maquilló, no la suavizó. La puso sobre la mesa con crudeza, y al hacerlo, creó una narrativa donde el cuerpo doliente no es objeto de compasión, sino de creación. Donde la limitación física no es obstáculo para la expresión, sino parte de ella. Su vida fue una prueba constante de cómo se puede resistir desde el arte, incluso cuando todo alrededor se derrumba. Y en medio de esa lucha silenciosa pero diaria, mientras el cuerpo exigía más y más sacrificios, el reconocimiento que por tanto tiempo se le negó empezaba finalmente a tocar su puerta. Frida frente al mundo. Durante buena parte de su vida, Frida Kahlo fue vista, dentro y fuera de México, como la esposa excéntrica de Diego Rivera. Su obra se valoraba en círculos reducidos, entre artistas y críticos atentos, pero no circulaba con la fuerza ni con el reconocimiento que merecía. Era Diego quien recibía los encargos oficiales, los elogios institucionales, las portadas de revistas. Frida, en cambio, seguía pintando desde su cama, desde la sala de la Casa Azul, desde las sombras del dolor, con una intensidad que todavía no era plenamente comprendida por el mundo. Sin embargo, ese panorama empezó a cambiar de manera paulatina, cuando su obra, cargada de simbolismo, identidad y brutal honestidad, comenzó a despertar curiosidad más allá de las fronteras mexicanas. La primera señal de ese cambio ocurrió en los Estados Unidos, país que Frida miraba con mezcla de ironía, desconfianza y cierta fascinación estética. Acompañó a Diego a San Francisco y luego a Detroit, durante la época en que él realizaba sus famosos murales industriales. Allí, entre el acero, las máquinas, los obreros y los banqueros que se cruzaban en las inauguraciones, Frida observaba con agudeza el contraste entre el poder económico y la falta de conexión humana que sentía en aquel entorno. No le impresionaban las mansiones ni las recepciones, y si se vestía con sus trajes indígenas en cenas formales, era precisamente para provocar, para incomodar, para decir sin decir que ella no pertenecía a ese mundo de hipocresías disfrazadas de etiqueta. En uno de sus comentarios más célebres, escribió que había dos grandes accidentes en su vida: el tranvía y Diego Rivera, y que sin duda Diego había sido el peor. En medio de ese contexto extranjero, creó algunas de sus obras más crudas, como Henry Ford Hospital, donde tradujo el drama de la pérdida gestacional en una imagen inolvidable. Los círculos culturales en Nueva York comenzaron a hablar de ella con más interés. Su estilo desconcertaba, su personalidad era magnética, su autenticidad, imposible de ignorar. En 1938, el poeta y teórico surrealista André Breton visitó México y quedó impactado por la obra de Frida. La definió como una ribbon around a bomb, una cinta decorativa envuelta alrededor de una bomba. Breton, fascinado por el imaginario visual que brotaba de sus cuadros, la invitó a exponer en París y la proclamó integrante natural del movimiento surrealista, aunque Frida, fiel a su estilo,
Rechazó con una sonrisa cualquier etiqueta impuesta desde Europa. Decía que nunca pintaba sueños, que ella simplemente pintaba su realidad, y tenía razón. En París, su obra fue recibida con entusiasmo en algunos círculos vanguardistas. Se codeó con Pablo Picasso, Marcel Duchamp y Wassily Kandinsky, pero no se dejó impresionar por el glamour intelectual ni por los nombres célebres. Si algo caracterizaba a Frida era su capacidad de estar en cualquier escenario sin perder la raíz. En vez de adaptarse al lenguaje europeo, llevó consigo sus trajes de tehuana, su forma directa de hablar, su mexicanidad sin concesiones. Picasso le regaló una joya de cristal tallado. Ella lo agradeció, pero no se deslumbró. Duchamp fue el único que, según ella, entendió verdaderamente su obra. Los demás, decía, la miraban con ojos coloniales, con la curiosidad de quien observa una rareza exótica y no un arte con autonomía profunda. A pesar de que su exposición en París fue exitosa, el viaje no fue fácil. Se enfermó, tuvo problemas logísticos y regresó a México con sentimientos encontrados. Por un lado, había logrado que el Museo del Louvre adquiriera una de sus obras, un hecho extraordinario para una artista latinoamericana en aquel momento. Pero por otro, sintió que su visión del arte no era comprendida en su totalidad por el mundo europeo. Frida nunca buscó reconocimiento, pero cuando lo obtuvo, lo tomó con una mezcla de orgullo y desconfianza. No le interesaban los aplausos que vinieran acompañados de condescendencia o exotismo. Prefería el silencio honesto al elogio superficial. De regreso en su tierra, el reconocimiento comenzaba a abrirse camino de forma más lenta. Las instituciones mexicanas aún veían a Frida como un apéndice de Diego. Sin embargo, las nuevas generaciones de artistas, estudiantes y escritores empezaban a encontrar en ella una figura inspiradora. Su obra hablaba de lo mexicano sin cliché, del dolor sin melodrama, del cuerpo sin eufemismos, y eso tenía una potencia política que no pasaba desapercibida. Cada cuadro era una ventana abierta a una experiencia concreta y al mismo tiempo colectiva. Y su voz, aun cuando apenas comenzaba a ser reconocida, ya resonaba con una claridad que no se podía silenciar. Aunque su salud seguía deteriorándose, aceptaba invitaciones, se mantenía activa, participaba en discusiones, organizaba pequeñas muestras y continuaba pintando con una determinación que desafiaba cada pronóstico médico. Se transformaba en una figura que no podía ser clasificada con facilidad: artista, revolucionaria, feminista intuitiva, símbolo cultural, mujer herida, mujer intensa. Y todo eso coexistía sin contradicción, como capas de una misma identidad que no se explicaba con una sola palabra. Mientras tanto, su tiempo se acortaba. Las operaciones se volvían más frecuentes, las noches más largas, y el cuerpo ya no respondía con la misma fuerza. Sin embargo, aún quedaba espacio para un gesto final de resistencia que cambiaría para siempre su relación con el país que, por tanto tiempo, no había sabido mirar de cerca su verdadero rostro. Los últimos años de Frida. En los últimos años de su vida, el cuerpo de Frida Kahlo se convirtió en un espacio cada vez más reducido, una trinchera que resistía con esfuerzo el paso de los días, las intervenciones quirúrgicas, los medicamentos y los síntomas que ya no se ocultaban detrás de la ropa, la pintura o la risa. A pesar de que su obra comenzaba a ganar notoriedad y su figura empezaba a ser observada con una atención distinta, más madura, más justa, Frida se movía entre hospitales, clínicas y su propia cama, sumida en un dolor constante que se hacía presente incluso en los momentos más breves de calma. Había días en que las fuerzas simplemente no aparecían, en que la morfina le robaba las palabras o el aliento,
pero aún así seguía dibujando, escribiendo, anotando pensamientos en su diario con una mezcla de lucidez, melancolía y obstinación. Ese cuaderno, repleto de imágenes extrañas, corazones expuestos, cuerpos en fragmentos, frases sueltas, firmas múltiples y citas políticas, es una de las piezas más crudas y conmovedoras que dejó. No es un diario convencional, sino una especie de mapa interior que traza los contornos de su conciencia a medida que se despedía del mundo, con la misma sinceridad con la que había vivido. En esas páginas, Frida no suaviza la verdad. Confiesa que está cansada, que el dolor le pesa, que extraña la plenitud que alguna vez creyó tener, que a veces ya no encuentra razones suficientes para seguir. Pero incluso en esa fragilidad, su espíritu no se apagó. En 1953, cuando ya le habían amputado la pierna derecha por complicaciones circulatorias y los médicos le recomendaban reposo absoluto, organizó lo que sería su primera exposición individual en México. Hasta entonces, había expuesto fuera del país. Había recibido elogios de París, de Nueva York, de críticos internacionales, pero en su tierra, el reconocimiento institucional se había hecho esperar demasiado. Esa muestra era, más que un evento artístico, una declaración de presencia. Frida estaba viva, estaba pintando, estaba dispuesta a celebrar su obra sin importar cuántos huesos rotos quedaran por debajo. La inauguración fue un acontecimiento inolvidable. El rumor de que Frida asistiría circulaba entre los asistentes con incredulidad, ya que su estado de salud hacía prácticamente imposible que pudiera estar de pie. Pero lo que ocurrió ese día fue otro de esos gestos de dignidad rotunda que la definían. Llegó en ambulancia, en una camilla adornada con telas bordadas, con su vestido tradicional, flores frescas en el cabello y los labios pintados de rojo. Fue instalada en el centro de la galería como si fuera una obra más, una escultura viva, un acto de voluntad pura. Recibió a los invitados recostada, con tequila en la mano, contando anécdotas, riendo, hablando de política, posando para las fotos. Aquella imagen quedó grabada en la memoria colectiva. Una mujer mutilada físicamente, pero absolutamente entera en su identidad. Después de esa exposición, el deterioro fue acelerado. Las infecciones se hacían más frecuentes, las crisis de dolor más prolongadas y la necesidad de analgésicos más apremiante. En sus últimos cuadros, el lenguaje se volvió más simbólico aún, pero también más austero. Aparecieron naturalezas muertas, frutas abiertas, sandías maduras, flores detenidas en el instante exacto antes de marchitarse. La vida, esa que tanto la había hecho sufrir, era retratada con una especie de ternura grave, como si Frida entendiera que el final no era una derrota, sino una forma más del tránsito. Su último cuadro, una pintura de sandías en tonos vibrantes, lleva una frase escrita a pincel, con tinta roja, como si fuera sangre o vino derramado. ¡Viva la vida! No fue una despedida solemne, ni una concesión al drama. Fue una afirmación decidida, casi susurrada, una forma de cerrar el ciclo con la voz en alto. Murió el 13 de julio de 1954, a los 47 años. La causa oficial fue una embolia pulmonar, pero quienes la conocieron bien sabían que Frida había estado preparando su adiós desde hacía meses. En sus últimos escritos había palabras que flotaban entre la resignación y la entrega. Su salud estaba quebrada y su cuerpo agotado, pero hasta el final, su mente fue un espacio encendido de ideas, deseos, provocaciones, sueños y colores. Sus últimas horas transcurrieron en la Casa Azul, el lugar donde había nacido y al que siempre regresó, a pesar de los viajes,
las hospitalizaciones y los laberintos del dolor. En esas paredes estaban colgadas sus obras, sus fotos familiares, los objetos que amaba, los libros que había subrayado, los espejos en los que se había descubierto durante tantos años. Fue velada envuelta en una bandera del Partido Comunista Mexicano, como ella lo había pedido. Y en su entierro, los discursos oficiales fueron breves, casi protocolarios, pero entre los asistentes flotaba algo más poderoso que cualquier palabra. El peso simbólico de una mujer que se había enfrentado al sufrimiento con belleza, con coraje, con lenguaje propio. Pero aunque su cuerpo dejó de existir, la presencia de Frida no se desvaneció con la muerte. Al contrario, en los años siguientes, su imagen, su voz y su obra comenzaron a expandirse por rincones insospechados, abriendo un nuevo capítulo en el que Frida dejaría de ser solo una artista para convertirse en un mito vivo. El mito de Frida Kahlo. Cuando Frida Kahlo murió, su nombre no aparecía en los libros de historia del arte como figura central, ni sus cuadros colgaban en los grandes museos de manera destacada. Fuera de algunos círculos intelectuales y artísticos, su obra era conocida, pero no celebrada en la medida que merecía. Durante años, incluso décadas, fue percibida como una artista menor, como la compañera del gran Diego Rivera, como una mujer interesante pero excéntrica, cuyas pinturas eran vistas con condescendencia por una crítica que no supo, o no quiso, reconocer el poder y la profundidad de lo que había creado. Sin embargo, mientras su cuerpo quedaba atrás, su imagen empezaba un nuevo recorrido, uno que trascendía los límites del arte para instalarse en el corazón de la cultura popular, la política, el feminismo, la moda y el imaginario colectivo global. La década de los 70 marcó un giro inesperado. A medida que los movimientos feministas comenzaban a ganar fuerza en América Latina, Europa y Estados Unidos, muchas mujeres artistas, historiadoras y activistas comenzaron a redescubrir la figura de Frida desde una nueva perspectiva. Ya no se trataba solamente de mirar sus cuadros como productos estéticos, sino de entender su vida como un manifiesto viviente. Una mujer que había desafiado las normas de género, que había hablado de su cuerpo, de sus enfermedades, de sus deseos, de sus pérdidas y de sus contradicciones, con una honestidad que resultaba revolucionaria, incluso varias décadas después de su muerte. Frida empezó a ser vista no como una acompañante, sino como una pionera, alguien que había vivido a contracorriente sin pedir permiso. Su obra comenzó a exhibirse con mayor frecuencia. Los museos, que antes la ignoraban, la incluyeron en sus colecciones permanentes. Se organizaron exposiciones retrospectivas, estudios académicos, documentales. Se editó su diario íntimo, se publicaron sus cartas, se investigaron sus cuadernos de bocetos. Su Casa Azul, convertida en museo, empezó a recibir miles de visitantes cada año, convirtiéndose en uno de los lugares más concurridos de México. Y todo ese proceso no fue el resultado de una estrategia de mercado, sino del reconocimiento espontáneo y colectivo de una voz que había quedado silenciada por mucho tiempo y que el mundo, de repente, necesitaba escuchar. Con el paso de los años, su figura fue desbordando los márgenes del arte. Frida comenzó a multiplicarse en camisetas, murales, ilustraciones, tatuajes, obras de teatro, películas, biografías noveladas, canciones, afiches políticos. Su rostro, con las cejas unidas y la mirada firme, se convirtió en ícono. Pero no en uno vacío o desprovisto de sentido, sino en uno que cargaba con toda la historia detrás. Quienes la adoptaban no lo hacían por capricho estético, sino porque veían en ella una forma de resistencia, de afirmación
de libertad. Frida pasó a representar algo más amplio que su pintura, una forma de estar en el mundo con coraje, con intensidad, con la convicción de que el dolor no impide la belleza y que las heridas también pueden ser poderosas. Claro que esa misma popularidad trajo consigo debates importantes. La mercantilización de su imagen ha generado críticas, muchas veces justificadas, por el modo en que su figura ha sido utilizada de forma superficial, despojada de su profundidad política o reducida a un símbolo decorativo. En tiendas y escaparates se venden productos con su cara impresa sin contexto ni contenido, como si su historia pudiera ser encapsulada en un objeto de consumo rápido. Y frente a eso, algunas voces se preguntan si la Frida que recorre el mundo es la misma que escribió desgarrada en su diario, que marchó con muletas por causas sociales, que desafió los estereotipos con sus gestos cotidianos. La respuesta a esa pregunta, quizás, no está en el mercado ni en las redes, sino en la obra misma. Porque quien se detiene realmente a observar sus cuadros, no a mirarlos, sino a observarlos con calma, con apertura, con empatía, descubre que la verdadera Frida sigue ahí. En cada trazo, en cada símbolo, en cada lágrima pintada, en cada flor, en cada animal que acompaña sus retratos, en cada corazón atravesado, su voz se mantiene intacta. No ha sido domesticada ni edulcorada por el tiempo. Su arte continúa hablando con una claridad feroz, con una ternura áspera, con una verdad que no envejece. Hoy, Frida Kahlo es estudiada en universidades, reproducida en galerías, discutida en libros de teoría del arte y homenajeada en festivales culturales. Su legado es transversal. Toca a quienes luchan por los derechos de las mujeres, a quienes viven con discapacidades físicas, a quienes defienden la diversidad sexual, a quienes creen en el arte como forma de resistencia y a quienes encuentran en ella un espejo de sus propias batallas. Frida ya no pertenece solamente a México, aunque México sigue latiendo en el centro de todo lo que ella representa. Pertenece a todos aquellos que alguna vez sintieron que vivir era difícil, que el dolor parecía insoportable, pero que igual siguieron adelante con lo que tenían, con lo que eran. Y tal vez esa sea la razón más profunda por la que Frida Kahlo no ha desaparecido en el olvido de las biografías antiguas ni en el polvo de los catálogos. Porque su historia no termina. Se repite, se reinventa, se comparte. Y porque cada vez que alguien se atreve a hablar sin filtro, a crear desde la herida, a vivir con autenticidad aunque duela, la voz de Frida vuelve a encenderse en alguna parte. Y hasta aquí, la historia completa de Frida Kahlo. Si este recorrido por su vida te conmovió, te inspiró o te dejó pensando, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte de su historia te impactó más? Me encantará leerte. Y si disfrutas este tipo de contenidos, suscríbete al canal para no perderte las próximas biografías. Hay muchas vidas extraordinarias por contar. Gracias por acompañarme hasta el final. Buenas noches.